Hasta aquí hemos visto los 3 puntos de esta exposición y abordaremos el 4 punto, que son los tipos de investigación. Dentro de los tipos de investigación se clasifican en 3. El primero es según el carácter de la medida y de los análisis. En este se encuentran 2, la investigación cuantitativa y la cualitativa. La investigación cuantitativa, como verán en la presentación, busca medir los fenómenos a partir de datos numéricos. Utiliza estadísticas y su técnica es la encuesta, mientras que sus instrumentos serán diferentes tipos de cuestionarios, como también pruebas o escalas. ¿Para qué se utiliza todos estos datos numéricos? Justamente para definir frecuencias, modas, patrones comportamentales de una población dada a partir de la recolección y análisis de información cuantificable. Lo que nos interesa es ver datos numéricos que nos permitan poder analizar e interpretar esa información. Mientras que la investigación cualitativa busca analizar los sucesos complejos para explicarlos en su totalidad dentro del medio natural. Es decir, no se separa el problema, el tema que se nos presenta, sino se los ve en su totalidad. Entonces podemos decir que es un enfoque dirigido a la comprensión exhaustiva de un fenómeno determinado en un contexto particular. Una de sus técnicas será la entrevista y la observación, y los instrumentos, las guías y el cuaderno y el diario de campo, respectivamente. El segundo, según el contraste con la realidad, también tiene 2 clasificaciones, la empírica y la no empírica. La empírica sobre todo busca dar respuestas a los problemas de investigación a partir de datos que surgen de la realidad. Asimismo, estos datos en realidad no son la única fuente de conocimiento, sino pueden existir otro tipo de fuentes de conocimientos. La no empírica recurre a datos de la realidad para resolver las interrogantes planteadas en la investigación. Es decir, los datos que van a surgir no van a estar presentes en la realidad, o no va a haber esa interacción con la realidad, sino estos datos pueden estar reflejados en textos, en informes de investigación, en informes de consultoría, los cuales pueden permitir comprender la realidad que ha sido plasmada en esos informes o en esas fuentes de información. Y por último, dentro de los tipos de investigación está según el paradigma en que se inserta la investigación. En esta se distingue un primer paradigma, que es el positivista o racionalista, corriente básicamente epistemológica que admite los datos de la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? Y estos son un conjunto de hechos relacionados según ciertas leyes. En este paradigma se plantea la objetividad y neutralidad del investigador respecto de su sujeto o de su contexto de estudio. Mientras que el naturalista o interpretativo busca asignar significados a la información o a los datos obtenidos en el marco de una teoría o sistemas de ciencias y en función del contexto representacional. Es decir, lo que busca es analizar y trabajar en base a datos o información que surge de la subjetividad y de la percepción de los actores. Sus datos son más cualitativos que cuantitativos, a diferencia que se da en el paradigma racionalista o positivista. El paradigma sociocrítico busca transformar la realidad y emancipar a los participantes que intervienen activamente en la investigación. De este podemos mencionar la investigación-acción participativa como uno de los métodos más representativos. Asimismo, este tipo de paradigma considera a los sujetos y al contexto como partes del proceso de investigación. Es decir, el problema o los problemas y los temas surgen de la misma realidad y los cuales son compartidos entre el investigador y los investigados.
Existe un cuarto que se refiere al que es el posparadigma, y esta sobre todo plantea que los paradigmas ya cumplieron su función. Es decir, el racionalista y el naturalista y el sociocrítico ya cumplieron su función en la generación de conocimiento científico. Y lo que se plantea desde este paradigma es superar esos excesos del paradigmatismo y ni siquiera ya esperar uno nuevo que universalmente domine en la producción de conocimiento. Es decir, se trata de romper con el paradigmatismo que se ha venido desarrollando en la generación y producción del conocimiento, concretamente en la investigación científica. El último paradigma proviene del emergente, y en este caso hablaremos en esta sesión del indígena. El indígena surge hace 3 décadas atrás y es una respuesta al proceso colonialista de Occidente sobre América Latina que se dio en 1492 con la conquista o descubrimiento, finales del 19 y principios del 20 en África y en Asia. Una de sus principales corrientes de contribución será la desarrollada por la escuela o por intelectuales e investigadores africanos. Es una propuesta reciente que irrumpe en los espacios clásicamente destinados a la ciencia moderna como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral. Lo que nos dice, básicamente, lo que les acabo de mencionar, es que surge para recuperar y conservar los saberes ancestrales de los pueblos ancestrales o indígenas que cohabitan y que coexisten en un determinado contexto o sociedad o estado. Entonces, justamente van a surgir por ese elemento. Surgen también para cuestionar la forma de hacer investigación basada solamente en el paradigma racionalista o positivista que de alguna forma genera una colonización de la producción de conocimiento. Es lo que Silvia Rivera ha mencionado como la instrumentalización implícita de la metodología positivista en los procesos de investigación y en la generación y producción de conocimiento científico. ¿Esto a través de qué? De su pretendida neutralidad valorativa y objetividad que plantea este paradigma. Es decir, trata de separar lo subjetivo, lo emotivo y lo afectivo del proceso de investigación. La base del paradigma indígena reside en la ciencia nativa, y esta ciencia nativa es entendida o comprendida como lo vivencial, la experiencia, el saber acumulado y compartido, es decir, el diálogo entre pares, entre sujetos y sujetos, entre sujeto y naturaleza, entre sujeto y cosmos. Por lo tanto, este paradigma plantea trabajar en base a la experiencia, la vivencia y el saber acumulado y compartido que está en la memoria oral de los pueblos ancestrales o pueblos indígenas. Un aditamento o una introducción nueva que plantea este paradigma es justamente que es participativo y complementario, que va desde lo racional, lo cognitivo, lo espiritual, lo vivencial y lo intuitivo. Es decir, en este paradigma los sujetos que están participando en la investigación son parte de la investigación, son investigadores. El investigador es parte también de este elemento. Por lo tanto, hay una relación recíproca en la construcción del conocimiento. Este paradigma plantea además que el problema, las necesidades deben partir de la comunidad, de la unidad educativa o del contexto donde se quiere realizar la investigación. No surgen solamente de la mirada disciplinar académica del investigador, sino surgen sobre todo de la realidad, porque busca más que todo resolver los problemas que le importan o que necesitan ser resueltos por esa comunidad, por ese contexto. Como ustedes han visto, podemos ir concluyendo ya esta exposición y podemos mencionar que la investigación es un proceso sistemático, ordenado, ¿no?, a través del cual se trata de alcanzar un objetivo
u objetivos por medio de información y datos, ¿no? Los cuales permiten responder a una pregunta, solucionar un problema o mejor o bien entender un determinado fenómeno, tema o hecho social que se presenta en la realidad. En este sentido, la investigación implica que sea sistemática, que sea de proceso, que sea crítica, que sea participativa, implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. Y por otro lado, la producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia, o bien puede refutar esos postulados teóricos y generar otros nuevos. También puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos, que es la investigación aplicada, que es la que mayormente en nuestro contexto y en nuestra coyuntura actual se va manifestando. Entonces, concluimos hoy. Les agradezco por participar de esta exposición y de esta sesión del día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles que puedan estudiar para su examen final a realizarse el sábado 3 de diciembre. Por lo tanto, a estudiar y seguir profundizando en lo que son las bases de la investigación educativa. Me despido de ustedes y será hasta otra oportunidad. Se despide cordialmente su licenciado Feynman Giovanni Iñiguez. Gracias.